estudio Derecho, voy a grabar, ¿ya? Diplomada en Cuidados Críticos del Recién Nacido y se desempeña como profesional de la Unidad de Paciente Crítico, perdón, de Neonatología del Hospital Franco Ravera de Rancagua, ¿ya? Es presidenta de nuestra Asociación de Matronas y Enfermeras Matronas por la Vida y hoy nos va a presentar la ley de aborto en tres causales y el proyecto de ley de aborto libre en cuestión. Carolina, bienvenida, te damos la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Una alegría poder en esta tarde compartir, conversar, informarnos. Como ustedes ya saben, hoy día en el chat general compartimos un informe súper completo acerca del proyecto de ley de aborto a petición. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es revisar hacer un poquito de revisión de lo que ha sido el aborto entre causales y después vamos a revisar el proyecto actual y las implicancias que tiene para nuestro ejercicio profesional. Y es una de las cosas que más nos ha motivado a trabajar en la revisión de este proyecto. Así que muchas gracias, Bea, por la presentación. Vamos a partir. Y vamos a comenzar. Vamos a silenciar mi teléfono. Ahí. Entonces, vamos a compartir esta presentación que es, perdón. Ahora sí. Dame. A ver, cometí un error, así que vamos de nuevo. Ya, ahora sí. Necesito minimizar esto. Vamos a comenzar revisando un poquito de lo que hablamos el año pasado en una presentación que fue, lo vamos a hacer bien rápido porque en general ustedes están bien enteradas de todo esto, pero es importante recordar la evolución que ha tenido la ley respecto de penalización y despenalización de la interrupción del embarazo. En 1847 el delito de aborto se introdujo en el Código Penal. El 31 hasta 68 hubo una modificación en el Código Sanitario que permitió el aborto con fin terapéutico, donde había una autorización de 3 médicos. En el 68 la autorización pasó a 2 médicos. Se comentó una experiencia que hay en el Hospital Barros Luco, en el gobierno de Salvador Allende, en donde se autorizó la realización de aborto libre hasta 12 semanas. Y en 1979, por decreto, se modificó el Código Sanitario y se prohibió toda acción cuyo fin fuera provocar un aborto. Y funcionamos hasta el año 2017 con este principio que todos conocemos y que todos sabemos, que es el principio del doble efecto, y por experiencia también sabemos que durante todo ese tiempo se realizó la intervención para salvar la vida de la madre. Ningún médico fue preso por salvar la vida de la madre. Y sabemos que en el fondo aquí el lenguaje, en general el lenguaje cuando hablamos de aborto es bastante eh, susceptible a modificaciones. Perdemos el estado jurídico y no nacido. Este punto va a ser importante para lo que veamos después. Recordemos que nuestra Constitución protege la vida del que está por nacer en su artículo 19, el número 1. Y recordemos esta diferencia que está plasmada en el Código Civil, en el artículo 55, 74, 75 y 77. En el fondo nos habla de que hay un reconocimiento de existencia natural, pero no de existencia legal. Y en nuestro ordenamiento jurídico se considera persona
como sujeto de derecho, es decir, con derecho a la vida desde el momento en que se corta el cordón umbilical. Entonces, los jueces y el ordenamiento jurídico tienen por objeto proteger la vida del que está por nacer, pero no hay un reconocimiento de derechos, porque no es considerada una persona en sentido jurídico. Entonces, vemos que esta definición legal está basada en un momento que nosotros conocemos y que hemos visto por toda nuestra vida, que es el momento del corte del cordón umbilical, porque ahí se entiende que la criatura ha sido totalmente separada de su madre. Entonces, esta existencia legal, de acuerdo al artículo 74 del Código Civil, principia al nacer. Y toda criatura que muere en el vientre o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. En lo concreto, cómo se lleva esto es que han existido modificaciones para poder sepultar a niños muertos sin útero, pero en el fondo el reconocimiento total como persona sucede habiendo respirado después del corte del cordón umbilical. Revisamos un poco lo que es el proyecto que está en ejecución en este minuto. La primera causal sabemos que es riesgo vital. El riesgo vital planteado en un inicio como presente o futuro. En la tramitación del proyecto de ley, los conceptos presente o futuro fueron eliminados. Sin embargo, vemos que en la norma técnica de la ley IBE se reconocieron dos conceptos novedosos que dan un margen de amplitud muy grande, que es riesgo vital inminente y riesgo vital no inminente. Para la constitución de la causal, tiene que haber un médico cirujano y la norma técnica establece que tiene que existir además una especialista. Las patologías que estaban incluidas según la norma técnica eran bastante complejas y efectivamente coincidían con esta categoría de riesgo vital. Sin embargo, vemos en esta estadística solicitada por transparencia en febrero del año 2024, que, un momento, voy a mil disculpas. Entonces, las estadísticas solicitadas por transparencia a la Subsecretaría de Salud en febrero del 2024 nos muestran que se han incluido otros diagnósticos que no estaban considerados originalmente y que no tienen que ver con este concepto de riesgo vital, como por ejemplo amenazas de aborto, cambio perdurable de personalidad consecutivo a enfermedad psiquiátrica, episodio depresivo no especificado, acción esencial preexistente, diagnóstico que nosotros sabemos no significan riesgo vital como lo que entendemos, en donde frente a riesgo vital tiene que haber una acción rápida para salvar la vida. Y lamentablemente, y por eso decimos que esta diferencia que se hizo entre riesgo vital inminente y no inminente, establecido en la norma técnica, amplió bastante el rango de patologías que se pueden incluir en esta causa. La causal se extiende durante el embarazo y cuerda gestacional van a ser las condiciones que vamos a tener respecto de si hay resto identificable o no, que pueden ser entregados a la madre. Obviamente eso depende de la gestacional y proceder con el de recién nacido a neonatología. Ahora esto es bastante subjetivo porque depende del método que es utilizado para la interrupción, que vamos a ver en profundidad después. La segunda causal se autoriza la interrupción voluntaria del embarazo
cuando el embrión feto padezca una patología congénita compatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter. Y vamos a la definición más acertada y que propuso la Sociedad Chilena de Pediatría, que es ACMPV, es anomalía congénita de mal pronóstico vital. Se define como todo defecto estructural o funcional y compromete seriamente uno o más órganos vitales imprescindibles para la vida extrauterina, que no son reemplazables o recuperables con las herramientas médicas o quirúrgicas actualmente disponibles y que determina invariablemente la muerte durante el periodo fetal o tras el nacimiento, o que previsiblemente se asocia con un tiempo de supervivencia breve, aunque en condiciones muy excepcionales, la supervivencia puede ser mayor, pero inevitablemente con una muy mala calidad de vida. Se extiende durante todo el embarazo. Para ser constituida la causal deben haber dos diagnósticos médicos en igual sentido de médicos especialistas. Pero la norma técnica hace una lista de patologías que podrían ser incluidas. Sin embargo, en esta solicitada, en esta misma que se solicitó por transparencia, la Subsecretaría de Salud, encontramos diagnósticos como gastritis, malformación congénita de la cara y del cuello, no especificada, válvulas uretrales posteriores congénitas de 7 semanas, trisomía 21 por disminución meiótica 17 semanas, todas resultado de interrupción. Obviamente sabemos que este tipo de diagnósticos están absolutamente fuera de una patología de mal pronóstico. No llama la atención, pero es lo que está pasando. Se extiende durante todo el embarazo, sucede con el feto sobreviviente, que los restos fiscales o no para ser entregados a los padres, y los cuidados paliativos, de acuerdo a que están determinados la norma técnica de acuerdo al periodo de sobrevivencia. Carolina, perdona que te Sí, interrumpa. Te oigo un dime. poquito entrecortado. No sé si soy yo o en general soy entrecortado. Sí, porque es muy interesante todo lo que estás presentando. Entonces uno pierde el hilo tratando de seguirlo. Ok. ¿Ya? A mí igual Ahí se como, escucha medio entrecortado. Sí, es ahí cómo se verdad. escucha, por ahí, Ahí se Ahí está escucha mejor. mejor. ahí Ahí se está mejor. escucha mejor, ¿sí? Sí. Ya. Este punto es bueno que me dijiste, vea, porque es un punto súper importante. ¿Qué sucede con los recién nacidos posteriores a la interrupción de embarazo por segunda causal? Y aquí tenemos que recordar el estatus jurídico del no nacido y del que está nacido, y que la existencia legal se inicia una vez cortado el cordón umbilical. Entonces, la norma técnica plantea que se van a entregar cuidados paliativos, con que resguardar la dignidad y la calidad de vida del recién nacido y su familia, de acuerdo con la voluntad de la mujer. Eso es un punto muy, muy importante, porque por un lado tenemos esta declaración de la norma técnica, pero por otro lado, una vez que se ha cortado el cordón umbilical, independiente de la voluntad de la mujer, independiente de las condiciones que estamos enfrentando con ese recién nacido de edad gestacional, aquí tenemos un sujeto de derecho que tiene una existencia legal. De acuerdo al artículo 74 del Código Civil, tiene derecho a la vida. El derecho a la vida no es condicional. No podemos, la ley no establece si está sano, si la mamá no quiere que viva. El derecho a la vida es un derecho además consagrado como derecho constitucional. Por lo tanto, acá nosotras tenemos que estar muy atentas respecto a lo que sucede. En nuestro país no existe eutanasia, no existe el concepto de ayudar a morir, y en muchas ocasiones la situación que vamos a enfrentar tiene que ver con nuestro rol, sobre todo las matronas que somos
de neonatología. Lo que procede con un paciente sobreviviente, por ejemplo, un paciente con una trisomía 18, que está en condiciones muy vulnerables, con una situación de gravedad, se le va a entregar una atención de cuidados paliativos, de acuerdo a sus condiciones, pero si tenemos un paciente que ha sobrevivido 6 minutos, 10 minutos, ¿cuál es la conducta? Si hay un paciente que está en condiciones no de, de muerte inminente, de acuerdo a la evaluación que se está realizando, los médicos neonatólogos tienen que enfrentar esa situación de la manera correcta de acuerdo a la normativa vigente. La voluntad de la mujer respecto de la vida de ese niño no alcanza a ese niño una vez que está cortado el cordón umbilical. Y en eso tenemos que ser conocer muy bien la ley, porque a veces va a depender de nosotras lo que se va a hacer en ese minuto. La matrona, tanto de partos como matronas de neonatología que participan, forman parte de estos momentos que son cruciales. La tercera causal, ya lo conversamos una vez, hoy día lo vamos a recordar, que es la causal que hoy día nos está mostrando datos preocupantes. La causal es violación, pero sabemos que la constitución de la causal es el punto álgido en este caso. Los límites son 12 y 14 semanas, no 12 más 6, ni 14 más 6, 12 y 14 semanas. Y los requisitos de la Constitución, tiene que haber un equipo biopsicosocial que informe por escrito la concurrencia de la causal, más tiene que haber una manifestación de voluntad de la mujer de interrumpir. La Constitución de la causal tiene que haber un análisis de partida, tiene que haber un relato. Pero las condiciones de ese relato, si la mujer, por ejemplo, ha prestado una declaración previa en Carabineros, ya esa declaración que ella dio tiene que ser suficiente para el equipo médico para no revictimizar. Evidentemente, frente a la necesidad de más antecedentes, puede ser nuevamente solicitado el relato. Tiene que haber un análisis de la idoneidad de los hechos para producir un embarazo. Tiene que haber una concordancia entre la fecha de la violación relatada y la edad gestacional. ¿Cuál es el punto aquí en esta causal? Es que en este equipo y en este plazo que sea de 24 horas para constituir la causal, no hay participación de especialistas, abogados, fiscales, solamente se determina que es este equipo el que va a confirmar la concurrencia de este delito, que es un asunto novedoso para nuestro ordenamiento jurídico, y que evidentemente no solamente nos coloca en una situación compleja, sino que, vamos a verlo, de acuerdo al informe que se haga este informe va a tener la fuerza de determinar que un niño de hasta 14 semanas y de hasta 12 semanas sea abortado. Por lo tanto, hoy día ningún equipo, ni un médico, ni una matrona, ninguna asistente social y psicóloga cuentan con los recursos necesarios para determinar la concurrencia de un delito. Pero eso es lo que está pasando. ¿Por qué es peligroso? Porque se indica la realización de un procedimiento. No existe formación para realizar esto. Y vamos a volver sobre esto. Este punto es importante que establece la norma técnica. El deber del equipo de salud se agota con la denuncia o la comunicación debido a que la comprobación o no del hecho es función propia de la investigación
dirigida de manera exclusiva por el Ministerio Público. Es decir, se plantea la existencia de una investigación, pero una vez que ya está realizada la interrupción del embarazo. Entonces, existe posibilidad de que el Ministerio Público o el tribunal que lleva a cabo la investigación posterior, si es que se hace, solicite que venga todo este equipo a declarar. Por lo tanto, podríamos eventualmente ser parte de un proceso judicial y es una ambigüedad, es una situación compleja porque no existen las herramientas para decir que esto fue, pero sí podría ser el equipo llamado a evaluar el proceso que lo llevó a tomar esta decisión de decir sí, aquí hay un delito de violación. El deber de denuncia, cuando la víctima es de violaciones menor de 18 años, el delito es de acción penal pública, por lo que el Ministerio Público puede perseguir el delito de oficio y cualquiera que tome conocimiento del hecho puede denunciarlo. En este caso es menor de 18 años. Y en el caso de mujeres mayores de edad, mayores de 18 años, se trata de una acción penal pública previa instancia particular. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede proceder a la persecución del delito si la víctima no denuncia o ratifica la denuncia presentada por otro. Entonces, tenemos que existe esta posibilidad, pero frente a las mayores de edad que no realizan la ratificación de denuncia, no va a haber una búsqueda, digamos, de culpables. Lo que evidentemente vuelve a colocar al equipo de salud en este escenario de ambigüedad. Solo recordar que nuestra Constitución, el Código Orgánico de Tribunales, las normas técnicas para atención de víctimas de delitos sexuales establecen que quienes tienen que investigar son los tribunales. Y en este punto, la declaración que se toma la víctima, la utilidad que tendrá frente a un juicio, en realidad se puede tomar de acuerdo al criterio que tenga quien realice la investigación, pero las declaraciones que sirven como prueba dentro de un proceso judicial son las que están determinadas por ley. Quien tome la declaración a la víctima debe ser un fiscal, un abogado asistente o un profesional de esta unidad de delitos de víctimas y de delitos sexuales. Entonces tiene que haber gente especializada en entrevista investigativa. Y sabemos que no es lo que ocurre, porque los equipos de salud además no son equipos exclusivos para esta situación. Hay algunos equipos y hospitales que han hecho un vínculo con medicina legal y evidentemente ahí las condiciones probablemente son diferentes. Esas son las estadísticas que podemos analizar que están en la página del MinSal. Es que hay 6.249 casos que fueron constituidos. La causal 1 tiene un 30%, la causal 2 un 44.8% y la causal 3 un 25% en promedio. Estos son promedios desde la despenalización, digamos, de la interrupción voluntaria que fue en el 2018 a marzo del 2025. Llama la atención en el 2018 y también una cifra similar en el 2019, la causal 3 tuvo una frecuencia del 16.5% anual y en el 2025 llevamos con un 40% y esta cifra en crecimiento se ha dado a partir de digamos, el inicio del gobierno actual. La decisión de interrupción siempre fue sobre el 80%, alcanzando un 92,68% en la causal.
cuando hablamos de 6.249 casos, como que estando en el papel y estando en el, digamos, en la casuística, en la estadística, eh, lo podemos comentar, pero cuando nosotros hablamos que 6.249 fueron los casos constituidos y en más del 80% se produjo la interrupción, tenemos que humanizar esta cifra. Y esta es la realidad. O sea, hay una cara, hay ojos, hay características, hay un ser humano único e irrepetible que eh, ya no está y eso es lo que se eliminó en esta interrupción del embarazo. Vamos a revisar el proyecto de ley que, eh, que es muy importante, el que fue introducido el 29 de mayo del 2025 en un mensaje presidencial que es el número 068373. Este es el proyecto de ley. Es un proyecto de ley que autoriza la interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la mujer embarazada, es decir, de que no hay causal, solamente el deseo de interrumpir. El artículo 2 del proyecto se habla de que para acceder a la prestación señalada en el artículo primero, la mujer deberá deberá manifestar su voluntad de conformidad a las reglas señaladas en los incisos segundos al noveno del artículo 119 del Código Sanitario. En este caso, la mujer tendrá derecho a que se le entregue información en los términos señalados en el inciso décimo del artículo 119 del Código Sanitario. El médico cirujano y el resto del personal requerido para interrumpir el embarazo conforme a lo regulado en el artículo anterior podrá abstenerse de realizarlo según los términos y condiciones señalados en el artículo 119 ter del Código Sanitario, que es la objeción de conciencia, cosa que fue un cambio dramático que también lo podríamos conversar, pero que no va a ser objeto de esta vez. Artículo 3, que el Estado debe implementar todo esto. Y el artículo 4, se va a modificar el artículo 117 del Código Sanitario en el siguiente sentido. Se va a incluir interrupción voluntaria del embarazo en 2 puntos. Eso lo vamos a revisar realmente. Hay todo el mensaje presidencial es bastante contundente, bastante largo, pero nosotras como asociación gremial hicimos un trabajo de revisión de este mensaje presidencial y son esos antecedentes los que queremos compartir, parte de ellos hoy día. Se dice que la ley de interrupción del embarazo de 1931 fue con motivo de la alta mortalidad materna y que en el fondo fue un beneficio para las estadísticas vitales de ese minuto. La realidad es que después, 7 años después de la implementación de esta ley de interrupción, llegamos al pico más alto de mortalidad materna. Por lo tanto, este primer antecedente que presenta el mensaje es falso. Bien se habla de las consecuencias que ha tenido las leyes restrictivas respecto de la salud de la mujer y ustedes lo saben, todas las estadísticas que podemos revisar de nuestro país, que tenemos estadísticas serias, fuertes, se pueden hacer miles de estudios, y en nuestras estadísticas muestran que la razón de mortalidad materna por aborto solamente fue en disminución, a pesar de nuestras leyes restrictivas, y en el 89, cuando hay un cambio en el Código Sanitario, en donde se restringe y se sanciona toda forma de interrupción de embarazo, la tasa de mortalidad materna por aborto siguió disminuyendo a tasas que, saben, somos ejemplo para Latinoamérica.
Llegamos entonces con esta modificación por decreto en el 89 a una tasa de mortalidad materna de 0,8 por 100.000 nacidos vivos. Por supuesto, gracias a un creciente desarrollo sanitario, social, educacional y económico sin recurrir al aborto legalizado. Por lo tanto, todos los argumentos que señalen como causa de necesidades de interrumpir el embarazo la mejora de condiciones sanitarias no obedece a la verdad. Tenemos nuevamente esta fuente, que es el Instituto Guttmacher, que nos está, y se recurre nuevamente a esta institución para estimar que en nuestro país se producen 40.000 abortos fuera del marco legal. Y tenemos que recordar los 160.000 abortos en Chile que se difundieron con bombo y platillo cuando comenzó la discusión de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, y gracias a este tremendo hombre, Larcos, que entregó un trabajo de experto que está por todos lados publicado, donde se evidenció la fragilidad de este estudio basado en encuestas y que no tenía ninguna validez. Respecto a, también hay argumentos en este mensaje que habla de la penalización y las denuncias del delito de aborto, y ellos dicen que citan un estudio que se realizó entre 2020 y 2022 en que 444 personas fueron investigadas por el delito de aborto. Entonces, de estos procedimientos se aplicó la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en ese mismo estudio que cita el mensaje presidencial, hubieron 49 condenas. Bueno, el estudio no es entre 2020 y 2022, sino que es entre 2012 y 2022. No son 2 años, sino que son 10 años. Un detalle grosero. Luego tuvieron 49 condenas, medidas cautelares se dictaron en un 45% de los casos, siendo la más frecuente la prohibición de salir del país, seguida por firma mensual, y en 12 casos prisión preventiva. 27 fueron condenadas a presidio menor en su grado medio, pero en la mayoría de los casos se aplicó una pena sustitutiva sin cárcel. Hubo cumplimiento de una pena efectiva solo en 3 casos. Y este estudio es de Corporación Miles, que sabemos que es una corporación que no es, como es, promotora de la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, los datos entregados de la forma que fueron entregados en el mensaje no obedecen a la realidad. Además, se habla de un apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, y dentro de ellos se incluye el gremio de matronas. Y la verdad es que tenemos que decir que ni matronas ni enfermeras matronas apoyamos este proyecto de ley. Se ha asumido que todas las personas pertenecientes a esta profesión apoyan este proyecto de ley, y eso no obedece a la verdad. Se plantea el aborto como un procedimiento seguro. Existe evidencia abundante que esperamos en una siguiente capacitación o conversatorio recibir esta información de la experta en nuestra, digamos, asociación, que es Laura, pero que habla de esta evidencia que hay de la inseguridad y las consecuencias que tienen los abortos médicos con fármacos como los abortos quirúrgicos. Bien, dentro del mensaje se toman 2 ejemplos de los beneficios que tuvo la despenalización de la interrupción del embarazo a petición en 2 países, Argentina y Uruguay. En Argentina hay un concepto muy rimbombante, que es que se bajó en un 56% las muertes maternas por aborto. Y la realidad, la revisión que hicimos de las estadísticas vitales de Argentina, es que efectivamente entre el año 2020 y 2021 hubo una disminución del 56%. Pero
esto aumenta en el 2022 y 2023 en un 38%, y ese porcentaje se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, no es solo que aumentó, sino que hay una nula disminución. Por lo tanto, este dato también no es a la realidad. Y en el caso de Uruguay se habla de que se llegó a una mortalidad materna por aborto de 0, pero la realidad de los datos de Uruguay es que ya tenían esta cifra, ya la tenían en 0 previo a la legalización del aborto. Ya la tenían desde el año 2000. También legalizar reduce el número de abortos. Ese es el concepto que se plantea en el mensaje presidencial, pero vemos que Suecia, Dinamarca, Hungría se produce, son los años transcurridos luego de la legalización del aborto, y vemos que son cifras en aumento hasta llegar a una estabilidad, pero nunca una disminución. Lo mismo las cifras de España. Bueno, un punto fuerte y al que se le da bastante reflexión es la defensa de la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud sexual y reproductiva. Aquí nos vamos a detener un poquito para analizar este concepto que nosotros lo recibimos, forma parte de nuestra formación, la discusión, qué sé yo, pero hoy día les quiero invitar a que podamos analizarlo. Entonces, la salud sexual y reproductiva es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear con la libertad para decidir si hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. Evidentemente, esta declaración, esta definición es muy bonita, es muy ideal, pero tenemos que ver si realmente es algo que se puede lograr. Una de las justificaciones para esta legalización o esta despenalización a petición es la presencia de embarazo no intencional. Entonces, se cita una encuesta nacional de salud sexual y género del 2022-2023, en donde se hace la pregunta de uno o más de los embarazos que tuvo no fue planificado o no estaba previsto que ocurriera, y un 47% de las mujeres de 18 años y más respondió haber tenido un embarazo no planificado. Esto la verdad es que no es una novedad, pero hay que analizar qué sucede en esta situación. Entonces, yo planteo estas preguntas. ¿Debe el Estado, es deber del Estado, garantizar que cada persona tenga una vida sexual satisfactoria? ¿Debe el Estado garantizar que cada persona tenga una vida sexual sin riesgos? ¿Debe el Estado garantizar que cada individuo pueda procrear con libertad para decidir si hacerlo, cuándo y con qué frecuencia? Realmente el Estado es el Estado tan totipotenciario que pueda lograr esto. Entonces, esta misma encuesta, citada por el mensaje presidencial, al analizar sus resultados, vemos, por ejemplo, la decisión de usar antes que se empiece a hacer la primera relación sexual. Y nos damos cuenta que el rosado es no. Y está por grupos de 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, curvas de hombre y mujer, y nos damos cuenta que las cifras de esta decisión de no uso son altísimas. Por lo tanto, este es un factor humano a considerar en la presencia de embarazos
no intencionales. Es el nombre que está utilizando. Se consultó en esta misma encuesta si había dificultad en el uso de anticonceptivos durante la pandemia. Todos sabemos cómo fue la pandemia. Hubo una dificultad de movilización, una restricción a la movilidad, había que solicitar permisos. Sin embargo, el 98% de las personas contestaron que no tuvieron dificultad para acceder a anticonceptivos. Entonces vamos a cifras de embarazo no planificado. 47% de las personas habían tenido por lo menos uno de esos embarazos no planificados. Entonces, realmente, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo enfrentamos esto? Porque el mensaje presidencial plantea que frente a estos embarazos no planificados o no intencionados, esto significaría un obstáculo en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, es la causa por la cual debería despenalizarse la interrupción a petición. Evidentemente esto es algo que podemos conversar y entendemos que esta premisa, esta definición rimbombante de salud sexual y reproductiva está muy lejos de la realidad. El Estado realmente no puede hacerse cargo y la decisión humana es fundamental. El Estado debe proveer todo y poner a disponibilidad a las personas, pero no es rol del Estado, ni tampoco podemos decir la solución es esta, solo esta, cuando la decisión de las personas es fundamental a la hora de el ejercicio de la sexualidad. Entonces, esta interrupción del embarazo planteada hasta las 12, hasta las 14 semanas, tiene una parte principal que es la prescripción de fármacos. Y aquí entramos al terreno que es exclusivo matronas y enfermeras matronas. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley plantea una modificación del artículo 117, que es el en donde se definen los servicios profesionales de la matrona. Y a toda esta definición que conocemos, por supuesto, donde está incluido el ejercicio de nuestro rol profesional, se va a agregar coma interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, este mensaje presidencial plantea algo realmente que va a modificar la carrera de aquí en adelante y el ejercicio profesional. Se plantea entonces en el artículo 4 la modificación del artículo 17, se va a agregar coma después de la coma normal en la frase interrupción del embarazo. Y se plantea el proyecto de ley que primero se reconozca como parte de los servicios profesionales de la matrona la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, y segundo, dichas profesionales pueden indicar, usar y prescribir los medicamentos que el reglamento califique como necesarios para la atención de la referida prestación de salud. Entonces, el proyecto de ley apunta, deja en manos de los profesionales matronas, enfermeras matronas, el ejercicio de esta interrupción voluntaria del embarazo. ¿De qué fármacos estamos hablando? Mifepristona, misoprostol o misoprostol y oxitocina para inducir parto. ¿Qué son estos fármacos? Estos fármacos, la mifepristona es un esteroide sintético por vía oral con acción antiprogesterona y antiglucocorticoide. Lo que produce necrosis residual, reblandecimiento cervical, aumento de la contractilidad uterina, aumento de la sensibilidad a las prostaglandinas. Hace el misoprostol, es un análogo sintético de prostaglandina 1 que aumenta las contracciones uterinas y ayuda a expulsar el producto de la concepción. Y la oxitocina es un derivado sintético de la hormona natural mediadora de los procesos fisiológicos de la contractilidad uterina. Esos son los fármacos a los que se autorizaría la prescripción por parte del profesional matrona.
Y aquí esto es un eufemismo, es decir, queremos decorar, que esto sea mucho en las redes sociales. Y en general, hace poco también nos vimos un video de la doctora Neus, que ella decía que abortar también es criar y también es cuidar la familia. Entonces, realmente esto es así. Por ejemplo, Planet Parenthood define esto así. Primero te tomas la pastilla que se llama mifepristona. El embarazo necesita una hormona llamada progesterona para desarrollarse normalmente. La mifepristona bloquea la progesterona de tu propio cuerpo, lo que impide que el embarazo crezca. Esa es la forma que se entrega información a las personas. Evidentemente, que tu embarazo que no crezca es bastante suave, es bastante, digamos, tenue respecto de lo que en realidad sucede cuando nosotros administramos estos fármacos. Sabemos, es una imagen que yo creo que todos reconocemos, Lachman en biología médica, los periodos de susceptibilidad de la teratogénesis. Eh, lo temo porque en el fondo tenemos que a las 5 semanas ese es el pic de riesgo, digamos, de efectos teratógenos de otros organismos. En este caso, quiero que recordemos lo frágil que es el crecimiento de un ser humano durante el periodo de gestación. Recordemos la placenta es igual para un embrión como para un feto. En este caso tenemos aquí un recién nacido. La placenta, sabemos todas, es el lugar del intercambio gaseoso, también funciona como órgano endocrino para secreción de hormonas, entrega los nutrientes. En el fondo es vital, vital. La placenta es todo para una gestación, de la edad que sea. La placenta es todo. Entonces, vemos que este fármaco, la mifepristona, lo que genera una necrosis, ya una muerte digamos, paulatina, porque sabemos que tanto mifepristona como misoprostol no es un efecto inmediato. No es como cuando, por ejemplo, en una reanimación neonatal aplicamos una dosis de adrenalina, vamos a tener una respuesta inmediata. Cuando aplicamos estos fármacos no es así. Tampoco hay una muerte fetal provocada por algún fármaco, ¿no? El trabajo se va a hacer a nivel de placenta, ¿ya? Y la muerte de este embrión o de este feto va a ser a partir de los efectos que tengan estos fármacos a nivel uterino y a nivel placentario. Si suprimimos el aporte de la placenta, lo que vamos a suprimir es el flujo sanguíneo. Entonces, sabemos que el flujo sanguíneo y el intercambio gaseoso se produce en esta placenta, desde el útero. La madre suministra todo lo necesario para la sobrevida de este niño. Vamos a tener afectación de todos los órganos, por supuesto. Ya, el intercambio gaseoso se va a suspender paulatinamente. Por lo tanto, vamos a tener una afectación de todos los órganos, ya, cerebro. En este ejemplo, esta fotografía está bastante, digamos, pedagógica. Vemos un cambio de color, porque en el fondo sabemos que la falta de oxígeno va a provocar una situación de asfixia. eh, por lo tanto, una disminución una disminución de la irrigación. Al no haber En una oxígeno, reunión. va a haber muerte de las células del cerebro, del corazón, de todos los ¿Y órganos escucharla? del feto Ah, o ya. del embrión. No se trata solo de dolor. Uno de los conceptos que es recurrente a la hora de hablar de interrupción del embarazo, oye, pero si no hay terminales nerviosas, pero si la corteza todavía no está formada, pero veamos esto no se trata de dolor. Los fármacos que se están usando no tienen que ver solamente con la sensibilidad, tienen que ver con todo un sistema
va a ser afectado. Tenemos nuestra placenta. ¿Cuántos vasos tiene el cordón umbilical? ¿Se acuerdan? Entonces tenemos una irrigación. Entonces va a haber una afectación de, exacto. Tenemos riñones, ¿ya? El corazón, los pulmones, el hígado, intestinos. Sistema nervioso central vamos a tener una muerte neuronal y un daño severo. ¿Y por qué tengo este ejemplo? Yo sé que las personas pro aborto van a decir, pero si ni siquiera hay órganos. Por supuesto, cuando hay etapas embrionarias precoces en etapas tempranas del embarazo, por supuesto que no hay órganos. Pero recordemos esta imagen de Lachman de la vulnerabilidad y lo expuesto que está. Cuando actúa el fármaco va a provocar daño, porque lo que va a hacer, lo va a hacer aquí en la placenta. Por lo tanto, de la edad que sea, el avance en el desarrollo que sea, va a afectar los esbozos del sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, renal o de frentón. Estos más van a ser afectados completamente. Y recordemos que toda la organización y el ordenamiento de qué tejidos van a ser, y los esbozos de corazón, sistema nervioso, y donde se comienza a producir todo este ordenamiento, el crecimiento de este embrión ya está en la tercera semana. Por lo tanto, en la edad que sea, la afectación va a ser severa y gravísima. Y nunca tenemos que olvidar que el uso de mifepristona y misoprostol no es una muerte inmediata. Todas hemos visto en algún minuto el uso de misoprostol para inducir trabajo parto o en un trabajo aborto en el caso de que haya muerte embrionaria, aborto retenido, etc. Y sabemos que no es inmediato. Entonces, los esquemas de interrupción que plantea la norma técnica chilena nuestra, esto no es extranjero. Entonces tenemos esquemas de embarazo hasta 12-14 semanas. Tenemos el esquema desde las 14 hasta las 22 semanas. Tenemos los esquemas de las 22 a las 40 semanas. Esto lo podemos encontrar en la norma técnica, los esquemas sugeridos para interrupción del embarazo en mifepristona sola, mifepristona y misoprostol, y en alguna parte decían, esto no es aborto, esto es interrupción voluntaria hasta las 22 semanas. Y esto no es así. Esto no es así. Esto está sacado también de nuestra norma técnica, en donde se plantea la inducción del parto. ¿Con qué? Con misoprostol. ¿Y qué va a hacer el misoprostol? En estos esquemas cada 4 horas, o 100 miligramos cada 4, o 56 cada 6, cuerda de edad gestacional. Estamos hablando de 24 a 26 semanas, 27 a 28 semanas y mayor de 28 semanas. Simplemente con una inducción de parto con misoprostol. En estos esquemas no vamos a estar provocando un aborto o un parto eh, con un feto que no va a sufrir. O sea, estamos hablando de horas de agonía, de asfixia y daño paulatino de cada órgano. Y no estamos hablando hasta las 12 semanas o 14. Estamos hablando de esquemas que se extienden durante todo el embarazo. El extracto lo tomo de Pilar, que nos ayudó también a parte de esta reacción de este documento. La dignidad humana no es un atributo. Un segundo. Parece que te quedaste congelada, Carolina. ¿No? Ah, no, se silenció. Ya, ya. Ahí sí. La dignidad
La dignidad humana no es un atributo concedido ni una cualidad adquirida, es un valor ontológico, es decir, radicado en el ser mismo de la persona. No depende de la conciencia, de la funcionalidad biológica ni de la viabilidad. Se afirma por el solo hecho de ser humano. En esta perspectiva, la dignidad no se construye, no se pierde, se reconoce como un dato primero, previo a toda atribución jurídica o social. Es inherente, inalienable e irreductible. Esto es algo que nosotras tenemos que rescatar, nosotros como profesionales. Tenemos que, a pesar de todo lo técnico, lo perfecto, lo rimbombante, lo positivo que se promueve, cuando se promueven estas leyes, se utiliza mucho lenguaje en el sentido positivo, pero la verdad es que no podemos olvidar que, que toda esta intervención está destinada no a afectar a la madre, está destinada a afectar a esa persona en gestación, que nosotras estamos formadas para proteger, sabemos cómo proteger. Cuando una persona está con un sangramiento durante su embarazo y acude a nosotras, nunca le vamos a decir usa misoprostol, eso te protege, ¿no? Porque sabemos y conocemos los efectos que tendría sobre ese niño que sí es querido. Nuestra profesión fue creada en el año 1831, hace mucho tiempo. Comenzaron las primeras formaciones para enfrentar la mortalidad materna altísima. Entonces, tenemos que volver, tenemos que recordar estos conceptos de dignidad humana. Este ejemplo yo lo tomo, eh, me impresiona. Tenemos fotos de esclavos. Sabemos que la esclavitud fue muy difundida y se entendía la esclavitud aceptada como un derecho, aceptada como personas que son cosas que se pueden vender, que se pueden disponer de ellos. Eran considerados los esclavos, que no eran seres humanos, eran propiedad. Pero, pero en los albores de nuestra república, en el 1811, hubo un diputado que dijo, la esclavitud no está bien, y luchó, logró, ¿no? Que se llama la libertad de vientre, en 1811, que en el fondo estamos hablando de más de 200 años atrás. Alguien pensó y dijo, desde el vientre se es libre, desde el vientre viene la libertad. Por lo tanto, todo nacido en Chile, todo nacido esclavo en Chile va a ser libre. Y siendo pioneros en Latinoamérica y ejemplo a nivel mundial, nosotros como país declaramos la libertad de vientre en el 1811. Por lo tanto, yo no desisto de la idea de pensar que en algún minuto de nuestra humanidad, y espero que no pase mucho tiempo, podamos declarar al ser humano en gestación como una persona en total uso y goce de derechos, de manera que podamos proteger a cada niño en gestación sin condiciones, sin voluntades que intervengan, y lo podamos reconocer como un ser humano y una persona digna de ser defendida y que se le reconozca el derecho a la vida. Muchas gracias. Felicitaciones, Carolina. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante y ojalá todos tuviéramos el mismo ideal, ¿cierto? De que nos impulse a poder seguir en esta causa que hemos empezado y que seamos como semilla para que esto se pueda generalizar y lo podamos hacer realidad. Eh, Doy la palabra, abran su micrófono las personas que quieran hacer alguna pregunta a Carolina o quieran hacer algún comentario. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, a mí me llegó una pregunta que dice,
Carolina, desde tu mirada como matrona, madre de 5 hijos y formadora, ¿cómo interpretas el impacto que tendría la modificación del artículo 117 del Código Sanitario sobre la identidad profesional de quienes históricamente han sido custodias del comienzo de la vida? Yo creo que se viene, si esto sale a luz, se viene una modificación sin retorno en nuestra carrera, porque evidentemente si se cambia el código sanitario, se van a cambiar las mallas curriculares. Las personas que estudien la carrera van a entender previamente que que la interrupción voluntaria del embarazo va a ser parte de sus opciones. Probablemente profesionales pro vida van a ver que, disculpen mis perros, son tan histéricos con cualquier cosa. Por lo tanto, vamos a tener una modificación en el ejercicio profesional. Y sumado a eso, la modificación que existe en, en el protocolo de objeción de conciencia, eh, eh, realiza una discriminación, porque nosotros lo peleamos como AMEM con la Contraloría. Gracias a Dios intervenimos porque lo que primariamente quería el gobierno era privilegiar la contratación de objetores, de no objetores por sobre los objetores. Finalmente la redacción quedó en que en caso de que exista un número importante de objetores, se puede privilegiar la contratación de personal no objetor. Por lo tanto, o sea, esto es como arrinconarnos. Entonces, realmente los cambios que vienen van a ser, confiamos que esto no va a suceder. Por eso estamos dando la pelea. Esto no va a suceder. Además que les invitamos a que lean el informe que compartimos. Hoy día nuestras tasas de natalidad, y ese tiene que ser un punto muy fuerte que vamos a defender, natalidad, tasa global de fecundidad, estamos no, ni siquiera un estancamiento. Tenemos las tasas de natalidad más bajas de nuestros vecinos, con una esperanza de bien nacer más alta que nuestros vecinos. Por lo tanto, INE calcula que al año 2050 van a haber 176 mayores de edad por cada 100 menores de 15 años. Entonces, em, eh, también, o sea, no es el momento. Y con esta interrupción voluntaria del embarazo, evidentemente la población va a disminuir también. Hay una pregunta que dice, ¿cómo funciona la declaración de ser objetor de conciencia? Eh, Pregunta a todos. No sé si es una duda que todos tienen o hay alguien que quiera, que le haya pasado, que haya conocido este tema más de cerca. En este minuto, con el nuevo protocolo, todos los que se habían declarado objetores de conciencia tienen que renovar su inscripción. El hospital donde trabajen o la institución tiene que tener un formulario que ustedes tienen que llenar nuevamente, porque todo lo que fue con el protocolo anterior, eso hay que hacerlo todo de nuevo. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Ahí nosotros estamos esperando hacer un trabajo con el Congreso, con los legisladores pro vida, porque en el fondo la ejecución de los abortos no es exclusivo del pabellón. Se están realizando abortos en sala con medicamentos y para ese procedimiento no está considerada la objeción de conciencia. Entonces ahí tiene que haber un cambio. Pero ahora el ministerio y cada institución tiene que tener su formulario y hay que hacer todo nuevo. Así que todos los objetores tienen que volver a firmar ese documento. Y también a propósito de eso, algo mencionas tú, ¿qué paso crees tú que AMEMP pueda realizar en el futuro próximo en relación a este proyecto?
¿O hay algo en vista? Tal vez sería interesante compartirlo. Sí, bueno, tú eres la que está encargada de esa, Bea, ¿podrías compartir tú las novedades en esa área? Tenemos trabajo harto y gracias a Dios tenemos, bueno, que la Bea cuente, porque ella es la capa en esta parte. No, lo que pasa es que tenemos una invitación la próxima semana a la Cámara de Diputados con la bancada por la vida, ¿ya? Donde nos van incluso, estamos ahí haciendo todos los pitutos para que podamos exponer unos 15 minutos, que la Carolina pueda exponer y no solo ir como asistente más y a lo mejor ser presentados como institución, sino que es presentar, porque somos nosotros las más involucradas en todo este proyecto, po. Si al final van éticos, van médicos, van bioéticos, abogados, pero los que estamos involucrados, así como absolutamente, somos las matronas, ¿cierto? Y enfermeras matronas que nos dedicamos a este tema. Por lo tanto, creo que es fundamental que nos oigan. Así que por ahí estamos presionando y utilizando todos los lobbies, aunque no sea de lo más políticamente bonito, pero finalmente es lo que queremos hacer para estar presente ahí. Y también tenemos la posibilidad de establecer contactos también con los diputados, ¿cierto? Y con diputados de la Comisión de Salud y gente que a lo mejor no es tan favorable a rechazar esta propuesta del gobierno, ¿cierto? Pero que de alguna forma al oírnos a lo mejor pudieran, porque finalmente tratar de convencer a algún candidato que dice objetivamente y públicamente que dice no al aborto, ¿cierto? No tiene ninguna gracia. La gracia es a los que están ahí en duda, que a lo mejor pudiéramos de alguna forma, porque yo no sé si seré ingenua o no, pero yo creo que muchas personas que de repente dicen que están de acuerdo al aborto o la despenalización del aborto en 3 causales, que lo han dicho y han votado a favor, etcétera, siento que de repente falta de conocimiento, porque no puedo creer que haya, en un corazón no exista la posibilidad, dándose cuenta de lo que se está haciendo, se persista, se insista en esta alternativa de matar a este fetito, ¿cierto? A este ser humano en su etapa inicial. Entonces, yo creo que si mientras más podamos difundir, a mí me pasó y también yo participé de esta discusión del aborto en 3 causales hace años atrás y me llamó la atención que no había ni un diputado en las presentaciones que hacían las distintas fundaciones a favor y en contra. Entonces, muchas veces la gente vota por ideología, pero también hay gente que vota en forma correcta. Entonces, un poco ahí queremos usar, tener esa oportunidad. Y bueno, y si alguien tiene más contacto con los futuros o con los candidatos ya a presidente y los más probables, digamos, que puedan salir, se agradece cualquier tipo de contacto para poder llegar y poder tener algún rol activo, no en el futuro gobierno, pero sí en a lo mejor en las ideas, en alguna asesoría, etcétera, ¿cierto? Así que un poco es lo que estamos promoviendo. Y en relación a una pregunta que decía eh, a la luz de la evidencia presentada especialmente sobre mortalidad materna, supuestos beneficios sanitarios de la legalización del aborto y fallas metodológicas en las estimaciones de abortos clandestinos, ¿crees que este proyecto responde a una necesidad real del sistema de salud chileno o a una agenda ideológica? Y veo que hay algunas respuestas en relación a eso en el chat, ¿cierto? Eh, que aparentemente, como conversamos, ¿cierto?, responde más a algo de ideología. Mira, Pero yo con bueno, respecto a eso, creo que se dice que, por ejemplo, introducir este proyecto de ley fue cumplir, cumplir. Y en realidad la redacción que se hizo del proyecto y los errores tan groseros que tiene, o sea, realmente no sé si hubo un trabajo rápido, un trabajo no sé, un poco pulcro, pero también creo que no tenemos que subestimar, porque tenemos un abogado con el que estamos también trabajando, Comunidad y Justicia, Gustavo Baer, y analizamos un poco hacia dónde estaría inclinada la balanza.
y la verdad que tampoco la diferencia entre los que están a favor y los que están en contra es tan grande como para guiarse tranquilo y decir, no, esto no sale, no tiene piso. Entonces, evidentemente esto ofrece, o sea, esto está vinculado a una ideología. Nuestras colegas jóvenes están muy ideologizadas, muy. Hay poca reflexión respecto de conceptos, eh, de analizar realmente lo que nosotros estamos como profesionales ofreciendo a la comunidad, como por ejemplo este ideal de salud sexual y reproductiva. Siempre, siempre, siempre la cantidad de embarazos no planificados ha sido alta, no es de ahora, eso ha sido toda la vida, porque aquí hay un factor humano súper importante. Entonces, esta respuesta del gobierno de este proyecto de ley no obedece a problemas de salud pública, como se dice, a una medida sanitaria que evitar muertes tampoco. O sea, no. Es muy importante que lo lean para que también ustedes sean replicadores de esto, a toda la gente que pueda escuchar. Hoy hay una persona, Soledad Sarasúa, que levantó la mano. ¿Quieres hacer Sí, una pregunta? yo quería hacer como una observación de la parte del Código Sanitario de las matronas, donde autorizaría el uso de medicamentos para la inducción de aborto, pero los que hemos trabajado en el área sabemos que no solo se necesita los medicamentos para provocar un aborto grande de 12 a 14 semanas. La mujer, a veces se necesita usar balones o se necesita usar otro tipo de, yo estoy hablando incluso en abortos retenidos, o sea, con guaguas muertas, con missing abortion y qué sé yo. Y entonces también incluso, estoy hablando de una desprolijidad, no creo que sea bueno que pase, ¿ah? Yo no estoy de acuerdo que las matronas no, tengan la posibilidad de ofrecer estos medicamentos como abortivos. Pero además una desprolijidad porque de alguna manera, ¿cómo puedes autorizar que una matrona indique estos medicamentos si no puede llegar a término con la evolución del aborto? Porque ya no está en tus manos el poner un balón, ya es un acto quirúrgico. Entonces, eso habla de otra desprolijidad que tiene el proyecto, en el fondo. No podemos, como que autorizan algo, pero no terminan. ¿Te fijas? En el fondo es un poco también ponerle una miradita ahí. Mejor ni decírselos quizás, pero me llamó la atención. No sé si valdrá la pena decirlo o no, pero no Sí, es solo el medicamento el que te va a permitir un aborto a las 12 14 semanas, de ninguna manera. sí, Y lo sabes que otro es que, como última, como una pregunta, a mí me llama la atención la fecha de las 14 semanas, porque de alguna manera todos sabemos que el proceso embrionario termina a las 12 semanas y después ya se considera un feto. Entonces, ¿por qué a las 14 y no a las 16 o a las 18? No sé, ¿me pueden contar eso? No, no sé si alguien me puede eh, comentar. sabes que lo que pasa es que tiene que ver con la posibilidad de efectividad de la mifeprina en el misoprostol, porque la premisa de este proyecto es que el aborto sea hecho por matronas. Por eso es la edad gestacional que se considera. Ahora, también yo creo que para evitar rechazo, porque las personas tienen como en su inconsciente que un embarazo de 12 semanas es muy chiquitito, porque son un montón de células como muchas veces se pretende difundir. Ahora, el misoprostol y la mifepristona lo conversábamos con una químico que creo que nos va a dar una capacitación, una químico farmacéutico. eh, Tiene efectos sistémicos, no es solamente a nivel uterino. De hecho, el misoprostol no tiene autorización hasta el día de hoy, no sé si lo habrán sacado ahora, pero hay una salvedad. Pero el ISP no lo tiene autorizado para uso obstétrico. Em, Entonces hay un montón de cosas. Si nos metemos en la profundidad de este tema de la autorización de la matrona prescribiendo fármacos abortivos y las consecuencias legales
que se pueden derivar de esto es tremendo. ¿Y qué protección se ofrece a partir de esto? Porque como bien decías tú, em, si se entrega la prescripción a las matronas, entonces, ¿qué hacen los médicos? Porque después, pues, la evolución de una interrupción del embarazo no necesariamente va a terminar en la casa o de manera ambulatoria. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y de quién van a ser las responsabilidades? Hay mucho, mucho que analizar ahí, tal como tú lo planteas. Ujú. Complicado. También hay otra persona que levantó, Laura, levantó la mano también. Adelante. Sí, hola. Más que nada para complementar, yo sabía también que la FDA tampoco tiene autorizado a nivel internacional el uso del misoprostol como abortivo por la mortalidad que se ha evidenciado con su uso. Y lo otro que quería agregar es que yo creo que tampoco somos muy conscientes todavía las matronas de cómo impacta una ley de aborto en nuestro quehacer profesional. Yo he visto, por ejemplo, en España, la matronería está en crisis porque se ha dado, el aborto es legal desde el 2010 y se ha dado que ha disminuido la tasa de natalidad y ha aumentado la tasa de abortos. Entonces, esto no solo le cierra enormemente el campo laboral a las matronas, porque un embarazo sabemos que viene con múltiples áreas muy ricas en las que trabaja la matrona, que son, cierto, todo el control prenatal, que sabemos que son 9 meses, tenemos el parto, tenemos el posparto, tenemos la lactancia. En cambio, con el aborto, porque sabemos que hay matronas que se capacitan en aborto, incluso no solo en el aborto médico, usando los medicamentos mifepristona y misoprostol, sino que también en el aborto quirúrgico, que es la aspiración manual endouterina. Y, y yo siento que se visualiza mucho que es como un campo laboral más que se le abre a la matrona, ¿cierto? Pero finalmente es un campo que cierra de cierta forma también los campos de acción que tiene la matrona. Porque en una intervención de aborto generalmente son tratamientos ambulatorios. En muchos casos yo he visto que se le da la pastilla y la paciente se deriva a su hogar a que continúe con el procedimiento de aborto, o por ejemplo en los casos del aborto quirúrgico con aspiración endouterina. También es un procedimiento ambulatorio, que la mujer está 6 horas en el hospital y luego se le da el alta. Entonces, para el sistema también es una forma de reducir costos finalmente, porque con una mujer que se va a hacer un aborto y que está ciertos 15 a 20 minutos haciéndose la aspiración endouterina, que es lo que dura el procedimiento como tal, y que luego se va a su casa, cierto, que no va a ocupar camas más de 6 horas, versus una mujer que llega con trabajo de parto, que probablemente si es primigesta va a tener un trabajo de parto prolongado, va a necesitar, cierto, mayor personal, mayor matrona para que se quede haga relevo, digamos, de ese parto. Se va a necesitar matronas en sala de puerperio, matronas en lactancia. Entonces se reduce enormemente el campo laboral para la matrona con una ley de aborto. Ese era el aporte que quería hacer, y que ojalá que podamos también hacernos conscientes del impacto que va a tener en nuestra profesión. Ya, gracias, Laura. Bueno, Carolina, te queríamos agradecer tu presentación. Se agradece también la participación, la audiencia. Hubo algunas personas que tuvieron que retirarse, pero ha sido muy interesante y las invitamos a seguirse inscribiendo. En el futuro vamos a seguir mensualmente dando capacitaciones, así es que para que estemos todos lo más informados y podamos ser buenas como mensajeros de nuestras motivaciones, de nuestra misión, ¿cierto? Y,
Y una vez más agradecerte, Carolina, la verdad es que ha hecho un trabajo increíble. La Carolina es nuestra presidenta, pero además lidera esto de verdad y todos estamos muy felices de poder haber podido colaborar también en esto. Así que ojalá les pido a todas que rueguen por nuestra participación el otro miércoles en la Cámara de Diputados, que se concrete y que ojalá que nos vaya lo mejor que se pueda. Así que Sí, muchas sí. gracias y buenas noches. Buenas noches. Chao, Gracias. buenas noches. Chao, Chao a chao. Chao. todos. Chao. Gracias, buenas noches. Chao. Chao. Gracias por todo. Gracias a ustedes. ¿Dejamos de grabar? Sí.